Grabando. Bien, chicos, como les mencionaba, vamos a hablar de un tema bastante interesante en historia universal, ¿sí? Necesito que estén bastante atentos, sobre todo, Milagros, apaga tu micrófono. sobre todo para poder, ya, gracias, sobre todo para poder entender y poder responder lo que es la actividad de aplicación, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Bien, ¿logran visualizar la pantalla? Buenas tardes, Emanuel. ¿Logran visualizar la pantalla? Sí, sí se ve. Ahora sí. Sí, Sí. ya, bien, perfecto. Por ahora mantengan sus audios silenciados. Voy a preguntarles, cuando recién les pregunte lo encienden, ¿sí? Bien, vamos a hablar acerca del mundo durante la primera mitad del siglo XX. Así, ya. Los principales acontecimientos están pues la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, la paz armada. Después viene, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, que se da ya en 1939, la Revolución Rusa. Hay muchos acontecimientos importantes durante este periodo. La crisis mundial del crack, así se llama en Estados Unidos. La crisis mundial del crack, que se da en 1929, eso también influye bastante el Perú, donde se encontraba en ese entonces Augusto de Leguía, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con los principales acontecimientos, ¿ya? Tenemos la paz armada que se da en Europa desde 1871 hasta 1914, ¿sí? Fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y una creciente tensión entre las relaciones internacionales. Durante este periodo entre comillas, la paz armada, los países potencia de Europa se empezaron a armar hasta los dientes, entre Los comillas. hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios... Bien, uf, un error. Bien, chicos, vamos a continuar. En esta carrera armamentista, entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la época, del Belle Époque, que se da a finales del siglo XIX, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo es que se forma la Triple Entente, Francia, Rusia e Inglaterra, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, las cuales se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Durante este periodo, recuerden, entre los principales acontecimientos al inicio se da la paz armada, entre comillas la paz armada, que es un periodo en el cual se empiezan a armar hasta los dientes las potencias de Europa, ¿sí? Después tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El pretexto de la Primera Guerra Mundial viene a ser que el 28 de junio de 1914, el archiduque Fernando Francisco, heredero al trono austrohúngaro, no cualquier persona, es un heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado por un bosnio proserbio en Sarajevo, ¿sí? La capital de Bosnia. En Bosnia, en la capital de Bosnia, es asesinado el archiduque Francisco Fernando, que era heredero al trono austrohúngaro, ¿sí? Ante este hecho, el Imperio Austrohúngaro, contando con el respaldo de sus aliados, claro está, de Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia para que le permitiera participar en la investigación del asesinato. Por no aceptar una de las exigencias, Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio y al día siguiente Rusia, quien apoyaba a Serbia, ordenó la movilización de las tropas del general, la movilización de las tropas, de sus tropas en general. Bien, el pretexto de la Primera Guerra Mundial, recuerden chicos, el pretexto de la Primera Guerra Mundial, así como en la Guerra del Pacífico, el pretexto fueron el impuesto a los 10 centavos, el pretexto acá en la Primera Guerra Mundial es el asesinato de Fernando Francisco, quien era heredero al trono. Ya se tenían, como ya se habían armado hasta los dientes para poder tener el control de Europa y de varias zonas a las cuales puedan vender. Ya, voy a volver a explicar, ¿ya? Vamos a ir nuevamente desde el principio. Los principales acontecimientos durante este periodo, que es el mundo durante la primera mitad del siglo XX, se da la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es un periodo en el cual
los países potencia en Europa se empiezan a armar hasta los dientes, ¿no? Todo esto se da desde el fin de la guerra, o sea, se empiezan a armar desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y se caracteriza por, bueno, por la industria por el desarrollo de la industria bélica de las potencias, ¿no? Ya, en la Primera Guerra Mundial, como ya se termina la paz armada en Europa con la Primera Guerra Mundial, el pretexto fue de que un 28 de junio de 1914 asesinan al heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando. Lo asesinan en Sarajevo, en Bosnia, Bosnia-Herzegovina actualmente. ¿Sí? Este hecho, ante este hecho, el imperio austrohúngaro, como cualquier país hubiese hecho, le solicitó a Serbia participar en la investigación del asesinato, a la cual Serbia no acepta las exigencias de Austria-Hungría, bueno, de Austria-Hungría, y pues decide declararle la guerra a Serbia el 28 de julio. Y al día siguiente Rusia, como era aliado de Serbia, pues decide ordenar la movilización de tropas. Ya cuando un país moviliza sus tropas hacia otro territorio, ya es una acción de ataque de guerra. ¿Sí? Tenemos acá el desarrollo de la guerra. La confrontación se inició con la invasión alemana sobre Francia a través de Bélgica. O sea, los alemanes pasaron por Bélgica para poder llegar a Francia, ¿no? Y el intento de cercar al ejército francés que había atacado la región fronteriza de Alsacia. ¿Sí? Sin embargo, con el apoyo de la naciente aviación, los franceses pudieron resistir el ataque. Después, desde finales del siglo de 1900, bueno, desde finales de 1914, casi hasta el final de la guerra, que duró hasta 1918, los frentes se estabilizaron en el norte de Francia y el oriente en Rusia. Los ejércitos optaron por la estrategia de defender sus posiciones cavando extensas líneas de trincheras, estableciendo fortificaciones defensivas desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha en Flandes, por el norte. Las principales ofensivas se dieron en los alemanes en Verdun en febrero de 1916 y la de los británicos en Somme en julio de 1916 también, las cuales costaron miles de vidas y no consiguieron los avances importantes. Bien, en este entonces, donde se da el desarrollo de la guerra, se producen lo que son las trincheras. ¿Sí? Durante las trincheras, o sea, las trincheras consistían en cavar, pues, ¿no? Cavan, hace un hueco en la tierra para poder defenderse o protegerse de las balas enemigas, porque para este entonces ya empiezan a surgir lo que son las ametralladoras, y pues son balas que disparan varias balas por minuto. Muy bien. Dice, durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias mundiales y en ella participaron más de 70 millones de militares integrantes de la Triple Alianza y la Triple Entente. Bien, chicos, hasta acá se entiende esta parte. ¿Se logra entender? Sí, se entiende. Bien, bien, chicos. Entonces, vamos a recordar. El pretexto de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Bien. Esto se da el 28 de junio de 1914 y pues el 28 de julio de 1914 también se inicia la guerra pues con la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia y posteriormente la movilización de tropas de Rusia. ¿Sí? Bien, el final de la guerra, porque esto vamos a tocar solamente partes nada más de este aspecto, se da en 1917, se produjo un giro en el desarrollo de la guerra. En primer lugar, se cerró el frente oriental por el retiro de Rusia. Rusia se retira de la guerra. ¿Pero por qué se retira de la guerra Rusia? Rusia no podía mantenerse en la guerra porque Rusia tenía sus propios conflictos. Estaba en un conflicto interno, ¿no? Los rusos. Por eso tuvieron que retirarse, desistir de la guerra para poder solucionar los problemas que tenía Rusia en casa, entre comillas. ¿Sí? Bien. Rusia se retira tras el triunfo de la revolución bolchevique y en segundo lugar los Estados Unidos entraron al conflicto del lado de las potencias aliadas
con todo su potencial industrial y recursos bélicos y humanos, con todos sus recursos bélicos y humanos. Tras la retirada rusa, los alemanes concentraron sus fuerzas en una nueva ofensiva que se inició en julio de 1918. Sin embargo, las tropas francesas, británicas y estadounidenses resistieron el ataque. Obtuvieron finalmente la victoria en la segunda batalla de Marne, en el mes de agosto. ¿Sí? De esta manera, las potencias centrales se fueron rindiendo, primero el Imperio Otomano, luego Austria y finalmente fue Alemania, ¿no? 2 días después de que el emperador Guillermo II abdicara, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Acá se pone el fin de la Primera Guerra Mundial, ya con Rusia se retira de la guerra y pues eso genera inestabilidad entre Alemania, Austria-Hungría, Italia, ¿no? que eran los que apoyaban en este caso. Bien, vamos con la Revolución Rusa, que se da en 1917. Les mencioné que Rusia tenía problemas internos, por los cuales los motivaron a salir de la Primera Guerra Mundial. No era ya viable estar en la guerra porque tenían sus propios problemas internos. La Revolución Rusa fue uno de los procesos más importantes del siglo XX, más influyentes también. Las transformaciones que los comunistas llevaron a cabo en Rusia presentaron una nueva forma de organización política, económica y social, la cual despertó el interés entre los obreros de todo el mundo. Acá empieza a surgir pues, el comunismo y todo ello. La Revolución de Febrero, recuerden que hay 2 momentos. La Revolución de Febrero de 1917 fue dirigida por Kerensky, ¿sí? Quien obligó al zar Nicolás II, Romanov, a abdicar, y la revolución bolchevique se dio en 1917 y fue dirigida por Lenin. Bien. La revolución bolchevique de octubre fue dirigida en 1917 por Lenin, recuerden. Y no solamente ocasionó lo que es la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, sino que también creó el primer Estado socialista en la historia, la URSS. ¿Alguien sabe qué es la URSS? ¿Tienen idea de qué es la URSS? Chicos, recuerden, la participación es importante. Si se equivocan, no se preocupe. Es tomado en cuenta la participación. ¿Sí, Manuel? Bien, la URSS es por sus siglas, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Esa es una abreviación de ese nombre, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Traten de apuntarlo, ¿sí? Acá se forma el primer Estado socialista. El primer Estado socialista en el mundo es la URSS, ¿sí? Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual... Bien, ¿apuntaron? Sí, la URSS llegó a convertirse en una potencia mundial a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Acá con esto termina lo que es la Revolución Rusa, en este caso. Había una pregunta por el chat de quién quién dirigió en primera instancia la Revolución Rusa. Fue, acá dice, por Kerensky. Kerensky fue el encargado de dirigir la primera revolución, que es la Revolución de Febrero. La Revolución Rusa, chicos, tiene 2 momentos. Tiene la Revolución de Febrero y tiene la Revolución de Octubre. ¿Sí? Tiene 2 momentos la Revolución Rusa. Bien, estamos aquí. El crack de 1929. El crack de 1929 fue llamado también lo que es la Gran Depresión. Durante este entonces, Estados Unidos ya para acá había finalizado la Primera Guerra Mundial, ya se habían dado los ganadores, Estados Unidos salió premiado de la Primera Guerra Mundial, pues había un montón de prosperidad en Estados Unidos. Por ende, empezó la producción en masa, ¿no? Un obrero, un trabajador podía comprarse con el sueldo de un par de meses nada más, una casa o un carro. Era tan próspero vivir que podías conseguir lo que querías trabajando poco y siendo obrero,
siendo sencillamente trabajando como obrero nada más, ¿sí? También llamado como la Gran Depresión fue la crisis mundial del sistema capital que se dio con el desplome de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Recuerden, la Gran Depresión se da con el inicio, se inicia con el desplome de la bolsa de valores de Wall Street. Esto es en Nueva York, en Estados Unidos. Durante el gobierno del presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, ¿sí? Y se extendió rápidamente a nivel mundial. ¿Por qué se extiende rápidamente a nivel mundial? ¿Alguien puede responder ello? ¿Por qué es que la crisis del crack de Estados Unidos influyó al resto del mundo? Porque hacía que los productos que vengan de Estados Unidos sean más baratos, por así decirlo. Porque Ya, era un pues, país potente, profesor. ¿cómo? Un país, ¿Un país qué? Repítelo porque no se iba a escuchar. porque era un país potente. Claro, era una potencia, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo es, porque también influye la crisis del crack, influye en el Perú, ¿sí? A ver, la crisis del crack influye en todo el mundo porque Estados Unidos es potencia. Al ser potencia, pues varios países dependían su economía directamente de Estados Unidos porque Estados Unidos les podía prestar dinero. Actualmente el Perú tiene una deuda externa enorme, ¿no? Pero es prestado por otros países que son potencias, entre comillas. En este caso, Estados Unidos prestaba dinero a muchos países, por lo cual efectivamente era muy influyente en lo que es el aspecto económico, ¿ya? Estados Unidos le prestaba dinero a muchos países, entre ellos al Perú. Al Perú le presta dinero en el gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio de Leguía. Leguía estuvo de 1919 a 1930 y es derrocado pues, justamente por Sánchez Cerro. Durante este periodo se construyen las grandes avenidas del Perú. ¿Sí? Tenemos pues, la avenida Argentina, ¿no? Esas avenidas grandes que están en el centro de Lima son construidas justamente en este periodo de Leguía, pero Leguía las construye porque se pide un préstamo de Estados Unidos para poder modernizar Lima, se pide un préstamo para poder construir estas avenidas grandes y todo ello, ¿sí? Bien, entonces, como Estados Unidos era tan influyente económicamente y prestaba dinero, al haber una crisis en Estados Unidos, pues, su moneda que estaba, pues, tenía demasiado valor, su moneda se desploma y esto afecta a los demás países de manera tremenda, ¿no? Después dice, la Gran Depresión significó, bueno, esto ya les mencioné, la Gran Depresión significó la caída de la bolsa de Wall Street y las economías mundiales de 1919, lo cual trajo varios problemas sociales. Durante este periodo habían personas que se suicidaban, o sea, al ver de que de repente ellos el día de ayer tenían una eh, pues tenían como que gran cantidad de dinero, gran cantidad de recursos y todo ello, pues se suicidaban al ver de que su dinero de un día para otro dejó de valer lo que valía. ¿Sí? Durante este periodo habían personas que se suicidaban porque no soportaban, exacto, habían personas que se tiraban de los edificios, no soportaban haber pasado de una clase alta, entre comillas, a una clase baja de un día para otro, de un día para otro, ¿sí? Bien. Acá ocurría la crisis ya del crack. Vamos a hablar acerca de los nacionalistas totalitarios. Después de la Primera Guerra Mundial, pues se firma el Tratado de Versalles. Alemania queda pues humillada, ¿no? Por ese tratado, ¿no? Porque Alemania quería ser potencia y pues justamente por eso, por el control de los mercados, se da esta Primera Guerra Mundial. Recuerden que las guerras se dan básicamente en este entonces, se dan por el control de los mercados. Por ejemplo, mi país produce carros, ¿no? Tiene su marca de carros. El Perú tiene su marca de carros, pero Chile también tiene su marca de carros. O en este caso Colombia también tiene su marca de carros. ¿Qué hago? Entonces, para que ellos no produzcan, yo entro en conflicto con ellos, les gano, entonces como les gano, no los dejo producir carros, ¿no? Yo soy el único que vende. De esta manera es que
se da pues las guerras mundiales por el control de los mercados, ¿sí? Empiezan lo que es, tanto en Alemania como en Italia se vuelven nacionalistas totalitarios, producto de la crisis económica, la incapacidad de sus gobiernos de turno y el deseo revanchista de la Primera Guerra Mundial. Ellos al perder la Primera Guerra Mundial se sienten humillados, no aceptan esa derrota como tal. Entonces, buscan un afán de venganza, una revancha. Nacen y se consolidan los partidos nacionalistas totalitarios. Acá surge la Alemania nazi, con Hitler. ¿Sí? Hitler había participado como soldado en la Primera Guerra Mundial, pero después cae preso. Estando preso, escribe un libro que se llama Mi lucha. ¿Ya? Y ese libro tiene, pues, gran repercusión en Alemania y pues se forma el Partido Nacional Obrero Socialista, el Partido Nacional Obrero Alemán, que es el partido nazi. El nombre exacto no lo tengo, pero se forma el partido nazi aquí, ¿no? En Alemania nace pues el nazismo, de la mano con Adolfo Hitler, y en Italia con Benito Mussolini forma o funda el partido Fasci di Combattimento, ¿sí? El primero fundará lo que es el Tercer Reich alemán, claro, los fascistas. Acá surgen los fascistas y los nazistas, que son nacionalistas totalitarios. Bien, tras la caída de la República de Weimar de Pablo von Hindenburg, perdonen la traducción, chicos, soy peruano igual que ustedes. Bien, gobernará con el título de Führer, ¿sí? Mientras que el segundo dirigirá la política en Italia como ministro del rey Víctor Manuel III con el título de duque, ¿sí? Después acá se inicia lo que es la Segunda Guerra Mundial. Acá la Segunda Guerra Mundial se da, como les menciono, como una de las causas es el afán revanchista de Alemania, de Italia, por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Ellos pierden la Primera Guerra Mundial y pues se quedan picones. Entonces se inicia acá la Segunda Guerra Mundial cuando finaliza la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se da entre 1936 a 1939. Esto apúntenlo como dato, no lo estamos tratando hoy día, la Guerra Civil Española, pero apúntenlo como dato porque es importante saberlo. La Guerra Civil Española se da de 1936 a 1939, ¿no? Con el triunfo del general Francisco Franco y los nacionalistas sobre la Segunda República de Manuel Arzaña. Esto es en España, esto se da en España, ¿no? Las causas para esta conflagración mundial son múltiples. El nacionalismo germano, que ya les había mencionado, el nazismo, acá está el nazismo, de querer recuperar la ciudad libre de Danzig por parte de Alemania, ¿no? La supuesta superioridad de la raza aria. Acá Hitler en su libro Mi lucha dice que los alemanes, o sea, los arios, que él denomina la raza aria, es superior a las demás razas del mundo, por ende la raza aria es la raza que debe dominar y gobernar todo el mundo. Los demás deben estar sometidos a la raza aria. Eso es lo que decía Hitler y eso es pues lo que su partido nazi empezó a difundir, ¿ya? El fracaso de Versalles, en Versalles le prohibieron a Alemania que compre o fabrique sus armamentos. En el Tratado de Versalles, como Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, los ganadores en el Tratado de Versalles le dicen a Alemania, tú no tienes por qué armarte, no tiene sentido de que te armes porque tú has perdido la guerra y estás sometido bajo nosotros. Alemania rompe ese tratado, no lo acepta y pues empieza a armar, silenciosamente se empieza a armar, ¿sí? También otra de lo que es las causas es las rivalidades políticas e ideológicas que se dan en ese entonces. Son hechos que sirvieron de caldo de cultivo en este conflicto. Los hechos se iniciaron con la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Recuerden ello, chicos. La Primera Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939, ¿sí? Y culminan con la rendición de Japón frente a Estados Unidos tras las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ordenadas por Harry Truman el 6 y 9 de agosto de 1945. ¿Cuándo inicia la Primera Guerra Mundial? La segunda inicia el 1 de septiembre de 1939. ¿Con qué acción se inicia? Con la invasión de Alemania sobre Polonia. Polonia era neutral, Polonia no pertenecía a ninguno de los dos bandos. Entonces no tenía sentido de que Alemania los invada. Al Alemania invadir Polonia, los demás países que le habían dicho a Alemania pues que no se arme, que no genere problemas, entre comillas, pues se dan cuenta de que se inicia nuevamente otra guerra y pues entran en conflicto con Alemania. ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial se pierden millones de vidas, más de 50 millones de personas murieron, más de 50 millones de soldados murieron durante la Segunda Guerra Mundial, para que vean la cantidad de personas que murieron en solamente poco más de 5 años. ¿Sí? Este proceso está dividido en dos partes, ¿no? Lo que es la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase está el dominio del eje, en el cual estaba Alemania, Italia y Japón. Eran los países del eje, ¿sí? ¿Quiénes eran los del eje? Alemania, Italia y Japón. Recuerden ello, chicos. El eje era Alemania, Italia y Japón. Ven cristalizadas sus expectativas expansionistas en Europa y en el sudeste asiático. ¿Qué tenía que ver Japón ahí en un problema de Europa? Japón tenía un afán imperialista, él también quería quedarse con la parte del sudeste asiático, con parte de China, parte de la India. Entonces, Japón, para dominar toda esa zona y tener el respaldo de, entre comillas, ellos se veían como ganadores de Alemania y de Italia, pues se unen al eje de estos países para poder expandir su imperio, ¿sí? En la segunda fase se da de 1942 a 1945, con batallas claves como Alamein en África, en el cual el general Montgomery de los aliados vence al alemán Rommel del eje, ¿sí? En Stalingrado los soviéticos detienen a los alemanes. Una acción de la Segunda Guerra Mundial fue una acción suicida de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, fue invadir Rusia en pleno invierno. Los alemanes intentan invadir Rusia en pleno invierno. Al comienzo entran a la parte norte, del sur de Rusia, ingresan a la parte de Rusia, pero más adentro se sorprenden con el frío ruso, y pues los rusos que están acostumbrados al frío, sencillamente les ganan de manera sencilla a los alemanes en Stalingrado, ¿sí? Después se dan las batallas de Midway y pues de Mar de Coral en el Océano Pacífico. Estados Unidos detiene a Japón. Japón comete un error, ¿sí? Estados Unidos no estaba aquí en la guerra, ¿no? Estaba solamente lo que es Rusia, estaba Francia, estaba también Inglaterra, pero Estados Unidos no estaba en la guerra. Japón comete un error y bombardea las bases militares de Pearl Harbor en Estados Unidos. Al Japón bombardear las bases militares de Pearl Harbor, Estados Unidos entra a la guerra a favor de los aliados, ¿sí? Anoten ello, chicos, anoten ello. Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos entra a la guerra, ¿sí? Esa fue la acción que hizo que Estados Unidos entre a la guerra. De hecho, Estados Unidos ya quería meterse porque pues quería controlar, porque quería también parte de su recompensa que iba a ser en caso de que ganaran la guerra, ¿sí? Estados Unidos entra a la guerra y pues ya ahí la balanza se ve tremendamente irregular, ¿no? Los aliados pues son mucho más fuertes que los del eje, que poco a poco se van debilitando, dando guerra, dando lucha, se van debilitando hasta perder, ¿no? Ya. El último fue Japón. Solamente se rindió cuando Estados Unidos le mandó las 2 bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. El 6 y el 9 de agosto cayeron las bombas en Nagasaki y Hiroshima, y pues ahí Japón por fin se rinde, porque Japón no se había rendido. ¿Ya? La guerra duró aproximadamente 6 años, poco más de 5 años, 5 años y varios meses más. Y fue una catástrofe para la humanidad. Millones de muertos,
incalculables pérdidas materiales, ¿de acuerdo? Producto de que iban, bombardeaban, saqueaban y todo, pues hubo una pérdida tremenda. Por favor, chicos, sí se nota cuando rayan la pantalla, incluso me aparece quién raya la pantalla. Sí, chicos, por favor, yo tenía bastante, voy a anotar incluso hasta lo que pone en la pantalla, porque estamos en la explicación, muchachos. ¿Ya? Bien. Se dieron grandes desplazamientos de masas. Ya, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Pero por favor, sí, no traten de rayar la pantalla porque sí me aparece. ¿Ya? Se da grandes movilizaciones de masas, porque digamos que viene pues, un país y bombardea acá Lima, pues las personas para sobrevivir van a tener que irse a otro lado para no estar en medio de la guerra. ¿Sí? Entonces hubieron grandes movilizaciones de masas, hubo exterminio, acá se dan los campos de concentración, ¿sí? Donde iba la gente y pues las metían a cámaras de gases y pues ahí gente moría y ahí mataron a millones y millones también, mataron a millones de personas, entre ellas millones de judíos, ¿sí? Porque los alemanes no sé qué tenían en contra de los judíos, pero la cosa es que los metían a los campos de concentración. ¿Sí? Se da la creación de una mortífera arma que es la bomba atómica. La bomba atómica se da, pues, la crea Estados Unidos, que de hecho ya la tenía. Esta la inventa Albert Einstein, pero no con este fin, ¿no? Él, pues, a Estados Unidos, le brinda la información, pero Estados Unidos lo usa como arma, ¿no? Estados Unidos lo usa como arma y, pues, sucedió pues, lo de Nagasaki e Hiroshima. En otras palabras, la peor cara de la humanidad se vio en este entonces, en este periodo, debido a que, pues, la vida no valía nada. Tú ibas, matabas, entrabas a un pueblo, matabas a los soldados, matabas a los civiles, hombres que podían ser futuros soldados, y pues no pasaba nada, estabas en medio de la guerra. ¿Sí? De posterior a la guerra, chicos, acá se crea la ONU, ¿sí? Se crea la Organización de Naciones Unidas, que tiene la finalidad de preservar la paz mundial. Claro, en más o menos un aproximado de 20 años, poco más de 30 años, se da 2 guerras mundiales. Entonces, para que esto no vuelva a suceder, porque en la Primera Guerra Mundial también murieron millones de personas, para que esto no vuelva a suceder, se crea lo que es la Organización de Naciones Unidas y tiene como finalidad preservar la paz en el mundo. ¿Sí? Se da acá el encumbramiento de Estados Unidos y las repúblicas socialistas soviéticas, la URSS. ¿Qué pasa en este periodo? Posterior a a la Segunda Guerra Mundial se da la Guerra Fría, ¿sí? Posterior a la Segunda Guerra Mundial se da la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, pues no fue una guerra porque nunca se dispararon, nunca se mandaron bombas ni nada. La Guerra Fría se le conoce como un periodo armamentista, en la cual le decían, yo te amenazo, tú me amenazas, pero pues nunca entran en un conflicto. ¿Sí? Se empezaron a armar hasta los dientes, era una carrera tecnológica, era una carrera por conseguir pues, las mejores armas y todos ellos. La URSS y Estados Unidos eran los países potencias en todo el mundo. ¿Sí? Fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, uno de los resultados fue que Estados Unidos y la URSS llegan a ser las potencias mundiales. ¿Sí? No se pudo evitar la tensión por una posible tercera guerra mundial porque ambos estaban en constante amenazas. Se amenazaban, pero nunca se lanzaron un misil. ¿Ya? Las repercusiones de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo negativo para la humanidad. 60 millones de muertos. 60 millones de personas murieron. 35 millones de personas resultaron heridas. 3 millones de personas 3 millones de personas resultaron desaparecidas. Y como les mencionaba, las personas buscaban irse pues, de las zonas de guerra. Hubieron millones de personas refugiadas que se iban, pues, ¿no? Escapando de la guerra misma. Se dieron las nuevas técnicas y tecnologías armamentistas que fueron utilizadas para atacar y aterrorizar a la población civil, como sucedió con los bombardeos masivos sobre las grandes ciudades y el uso de bombas atómicas. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿se entiende?
¿Logran comprender? Sí, sí se entiende, profesor. Bien, bien, chicos. Otra de las repercusiones de la guerra, como ya les mencionaba, era el desprecio por la vida humana. La vida humana en ese entonces, durante esos años, en Europa no valía nada. Podían matar y matar a su antojo los países que estaban dentro de la guerra. ¿Sí? También se persiguió lo que son son grandes comunidades, como sucedió con el régimen nazi, que asesinó a 6 millones de judíos. Eso es lo que mencionaba, ¿no? No se sabe por qué, pero los nazis odiaban a los judíos y pues los perseguían y los mataban. Se dio el asesinato de 6 millones de judíos durante la guerra, durante el periodo de la Guerra Mundial. Los judíos no tenían nada que ver, no pertenecían ni a los aliados ni a ni a los del eje, no tenían nada que ver ahí. Pero los nazis iban y pues los mataban, ¿no? También pues se dio el asesinato de gitanos y otras minorías, ¿no? El panorama de las destrucciones materiales también fue desolador. Muchas viviendas y construcciones como ferrocarriles, puentes, viaductos fueron totalmente destruidos, ya sea por misiles, ya sea por incendios, por saqueos, por todo ello, quedaron destruidos. Los grandes accesos de comunicación como ferrocarriles, pues viviendas y todo ello. A causa de los bombardeos, numerosas fábricas también sufrieron daños. Acá hay una pequeña imagen, y esta es una imagen real y actual. Acá se puede visualizar de cómo eran los campos de concentración. Esta es una pequeña foto de la parte de afuera, ¿no? La parte de adentro es un poco más tétrica, pero estos son los que son los campos de concentración nazis que se dieron en Alemania y Polonia. Fueron lugares de tortura y muerte para los judíos. Acá metían a los judíos para matarlos. Los apilaban así como si fuesen nada, ¿verdad? No tenían compasión por ellos. Pues sencillamente los metían ahí, hacían hasta experimentos con ellos. ¿Sí? Bien, vamos a recordar un poco. Esto no lo hemos tocado, pero también es importante saberlo. La Revolución Mexicana se da en 1910. Ténganlo como dato. Ténganlo como dato porque incluso son hasta preguntas de examen de admisión. La Revolución Mexicana se da en 1910 y es dirigido por Francisco Madero en contra del dictador Porfirio Díaz. Después, eso se da en 1910. En 1916 se da pues la batalla de Verdún, que fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. También es otra pregunta de exámenes de admisión, ¿eh? Se da la batalla de Verdún, que es ¿cuál es la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial? La batalla de Verdún. ¿Sí? En 1917 estalla la Revolución Rusa en contra del zar Nicolás II. ¿Sí? Recuerden, en contra del zar Nicolás II se da la Revolución Rusa, que tiene dos momentos, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Recuerden ello también. ¿Sí? En 1919, después del fin se da el fin de lo que es la Primera Guerra Mundial, y pues se da la Primera Guerra Mundial se finaliza con el Tratado de Versalles. Recuerden que el Tratado de Versalles es el tratado el que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y pues el Tratado de Versalles fue una humillación para la Alemania, para Alemania en ese entonces, el cual le prohibía todo tipo de desarrollo bélico y desarrollo tecnológico. ¿Sí? Acá se inicia en 1929. ¿Qué pasó en 1929, chicos? ¿Qué se dio en 1929? Se los mencioné. La crisis La del crack. crisis capitalista. Exactamente, se da la crisis del crack. Esa crisis se da en Estados Unidos en la bolsa de Wall Street, en Nueva York, y pues esta crisis afecta a las economías de los países mundiales que dependían de la economía estadounidense. Uno de los países afectados fue el Perú. Recuerden el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Sí? Justamente producto de esta crisis y inestabilidad política es que Sánchez Cerro posteriormente le da un golpe de estado y se queda en el poder. Eso allá por el año de 1930. ¿Ya? Bien, bien chicos. Estamos aquí en lo que es la preguntas de actividad de aplicación. Así, les voy a hacer las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan responder. Pero hasta aquí, ¿se entendió todo? ¿Tienen alguna pregunta? Entendió todo, profesor. Ya, bien chicos, solamente
Tengo a 3, 4 personas conectados, creo. Por favor, prendan su cámara, los que tienen ya. Prendan su cámara, chicos, por favor. Bien. Bien, mi internet está un poco lento, por eso no aparece. Ya. Por favor, los demás, coloquen lo que es prendan su cámara, por favor. Ahorita voy a hacerle las preguntas. Primero les voy a pasar el link para que puedan registrar sus nombres y apellidos para la asistencia del día de hoy. Bien. Bien, ahorita en un momento les paso el link para poder, para que puedan anotar en lo que voy preguntando, van anotando lo que es sus nombres y apellidos. ¿Lo va a pasar por el chat de Zoom o por WhatsApp? Por el chat del Zoom nada más, ¿sí? Está Por bien, el chat del Zoom le voy a mandar el link de la asistencia. No se olviden colocar lo que es la asistencia para poder, pues la asistencia es una nota. Según el reglamento del colegio, la asistencia es una nota. Y la asistencia va a contabilizar, porque yo estoy tomando captura de pantalla de todos los que tienen cámara prendida, va a contabilizar a todos aquellos que tengan su cámara prendida también. Bien, chicos. Ahí les estoy enviando por el chat. En lo que voy preguntando, ustedes van completando la asistencia. Bien. Vamos a ir con la primera pregunta de lo que es la actividad de aplicación. Sí, la primera pregunta es la siguiente. ¿Quién es la persona, el personaje que dirigió la revolución de 1917, bolchevique de 1917, y creó la URSS? Lenin. Lenin. Muy bien, chicos. ¿Quién, por favor, sus apellidos y nombres para poder, anotarlos? Escuché. Rosales. Ya. ¿Qué respuesta era? No escuché. Lenin. No. Vladimir. Ya, no vamos a leer. Chicos, mira, para tener orden, yo voy a seleccionar a los que van a participar, a los que levanten la mano, a los que quieran responder la pregunta. La siguiente clase, los que no han respondido, la responden. Así, al final del mes vamos a tener la nota de todos. ¿Sí? Ahorita, levanten la mano los que vayan a responder las preguntas. Son, en total, son 10 preguntas, si no me equivoco. ¿Sí? Levanten la mano por el Zoom. Son 8 preguntas. Levanten la mano por el Zoom los que vayan a responder ahorita. Bien. Ya. Tengo a 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Listo. Mantengan su mano levantada para poder visualizarlos, chicos. Si no, no voy a poder, no voy a saber quiénes han sido. ¿Sí? Todos, por favor, los que vayan a opinar ahorita, mantengan su mano levantada. Vamos a empezar contigo, Erika, ¿ya? Bien. La segunda pregunta es, una de las consecuencias, la consecuencia política del crack de 1929 para América Latina. Wow. Ya, mira, yo les voy a formular la pregunta, ¿ya? Para evitarnos problemas. ¿Quiénes eran los aliados? Oh, perdón, ¿quiénes eran los del eje? Les mencioné que habían países del eje. Japón, Alemania,
y, si no me equivoco, Alemania. Italia. Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Sí. Respondieron, le pregunté a Erika, también respondió Rosales y creo que Orihuela, ¿no? Sí, yo también. Ya. Bien, entonces, ¿te parece vamos contigo, Milagros? Ya. El nombre del personaje que dirigió la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia. ¿Cómo se llamó la persona que dirigió? Kerensky. Bien. ¿Puedo decirlo? Okay. No. Si tienes otro nombre, normal, no hay problema. No, ¿cómo era? Lenin, ¿no era? No, Lenin, recuerda, Kerensky es en febrero, Lenin es en octubre y Lenin es el encargado de fundar lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Sí? Lenin es en está bien. octubre, Kerensky es en febrero. ¿Bien? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Bien. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, una de las repercusiones fue, te voy a dar 5 alternativas, la pregunta va a ir dirigida para, a ver, ya respondió. Jordi, ¿te parece? ¿O Benjamín? ¿Cualquiera de los dos? Yo. Ya, listo. Una de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial fue el inicio de la Guerra Fría, el inicio de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la unificación la alemana o el inicio de la Revolución Rusa. La Guerra Fría. Bien. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. El Tratado de Versalles, ahora quién le puedo preguntar, quién no ha respondido, Jordi o González Chávez, Lovera. González, ¿está bien? ¿Tú puedes responder la pregunta? Sí, profesor. Ya. El Tratado de Versalles pone fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, porque pone fin el disputado de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, el Tratado de Versalles, que les menciono, fue una humillación para Alemania. Pone el fin a la Primera Guerra Mundial, no a la Segunda. Y la Segunda Guerra Mundial se acaba pues, en 1945, cuando Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial, y esta pregunta va a ir para otra persona. Jordi, ¿puedes responder la pregunta? ¿Estás, Jordi? Ya. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Vas a activar tu audio para poder responderla. La Segunda Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Bien, Calderón. A ver, ya bueno. Ya. Lucero, ¿te parece la siguiente pregunta? Bueno, no está Lucero. ¿Alguien más desea responder la última pregunta, chicos? Profesor, ¿sí me escucha? Sí. Ah, ya, ok. Ya. Entre Lucero y Erika van a responder la pregunta, ¿ya?
Por acción de la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de personas. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, chicas. Y la última pregunta es abierta. Cualquiera me la puede responder, ¿sí? No es La Gran para- Depresión. Ya. ¿Quién respondió? Yo, Milagros Pérez. Ya, Milagros. La crisis, ¿alguien tiene otra respuesta? ¿Está bien esa? Se le denomina al desplome de la bolsa de valores de Wall Street. Bien, Erika. Sí, se le conoce como la Gran Depresión y pues justamente se da por el desplome de la bolsa de valores de Wall Street. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, les voy a explicar lo que es la evaluación en este caso. Voy a compartirles la pantalla para que puedan visualizarlo. ¿Sí? Ya. Aquí está la evaluación. Guau. Chicos, les voy a mandar un link para que puedan responder la evaluación, ¿sí? Les voy a mandar un link. Igual va a constar de 4 preguntas, 4 alternativas, 5 puntos por cada una de las preguntas. ¿Por Classroom? Sí, lo voy a poner en el Classroom. Ya, para que sea un poco más fácil, profesor, porque... una pregunta. Cuando termino de contestar, o sea, de marcar las preguntas y ya, o sea, lo termino, pues, ¿no? O sea, ¿qué tengo que poner más? O sea, solamente pongo el listo y se le envía directamente a su correo el examen o... Solamente marcas. La evaluación no es una tarea, así que no solamente van a marcar. Marcan, colocan, pues al momento de enviarme, colocan lo que es sus apellidos y nombres y me lo envían nada más. ¿Sí? No es para que desarrollen más allá de repente en el cuaderno, no. Solamente lo desarrollan y me lo envían. Chicos, el tema no se copia. En mi clase yo les menciono, no se copia. El tema se tiene que desarrollar en el cuaderno, pero no a manera de copia, sino lo que ustedes entienden. Los que ustedes han entendido, lo colocan en el cuaderno. No hagan un copia y pega porque se va a notar. Se nota que es un copia y pega cuando a veces mandan. Así que si de repente algunos términos, porque este tema es bastante complejo, si de repente algunos términos no entienden, vuelvan a leerlo, pero lo que ustedes interpreten, lo transcriben al cuaderno. ¿Sí? Bien, acá está lo que es la tarea, en este caso, que es la de extensión, que es hasta el día viernes, en la tarde. La primera mitad sea lo que es periodo de... Esta es para completar nada más. Todo lo que está acá es para completar. ¿Sí? Acá está, pues dice, la primera mitad de ese siglo se dio pues la tensión previa a la Primera Guerra Mundial, que se da pues la supuestamente paz armada en Europa. El acontecimiento está en el texto, el año también está. El proceso revolucionario, donde se derroca al dictador Porfirio Díaz, también, ¿cómo se llama? Esa es la parte de acá en acontecimiento, en la fecha por acá. Todo esto de acá está en el texto. De todas maneras, si tienen duda, por favor, me lo hacen saber por WhatsApp. Todo está en el texto que hemos trabajado. Así que si no tienen si tienen alguna duda, pues sencillamente me escriben. Y acá realizan un organizador visual sobre la crisis del crack. Eso sería todo, chicos, lo que es la tarea. No es complicado, no está fuera de otro mundo. Así que, bueno, eso sería todo pues por la clase del día de hoy, chicos. Espero que les vaya bien. Recuerden mantener sus medidas de prevención contra el COVID. Como ya les dije, todavía está entre nosotros, así que hay que aguantar un poquito más para poder disfrutar de la vida como se disfrutaba antes, ¿sí? Bien, chicos, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Espero que todos hayan colocado su asistencia y pues nos vemos ya en la siguiente clase el día de mañana. ¿Sí? Salida, salida. Hasta luego, chicos, hasta luego. Vayan a almorzar. Adiós. Mi mamá me Está almorzando. Y ahí está. Mire. Ahí sí prenden el audio.